Imagen última, 1974. Recuerdo que un día se los llevaron a todos. Yo estaba parado en la esquina esperando al Pelume para jugar a los bolos. Los subieron al camión y jamás hemos vuelto a verlos. Nunca más, lo prometo. Yo estaba parado en la esquina con una pelota en la mano. Por eso hice como que no vi nada. Es que los fusiles, claro que esa mirada azul viva de mis hermanos viejos, nunca la he podido olvidar. Ese reojo infinito posado sobre mí, mientras subían terribles al camión. ¿Qué tal, amigos? Un abrazo como siempre desde acá, desde la noche, desde este recodo del patio de la casa para conversar la poesía. Siempre con la mirada puesta en la herida que no cicatriza, esa herida que siempre sangra, que tiene que ver con los detenidos desaparecidos. Entonces, por más que avancemos en los años, siempre va a asomar esa herida como si más abajo, sin duda, existe otro país. Siempre nos va a acompañar. Hemos transitado, estamos en el capítulo número 10 de este Conversando la Poesía, que es como una primera parte en la década de los años 70 y 80. Estamos llegando al final de estas fragmentaciones de la memoria y, como les dije anteriormente, vamos a entrar en la democracia en ciernes, ¿cierto?, que comenzó a gestarse a principios de los años 90, con esa desazón que ocurrió en gran parte del país cuando una de las primeras palabras fueron esa en la medida de lo posible, que fue como una bofetada, yo creo, para muchos chilenos, sobre todo para aquellos que aún aguardan por sus seres queridos. Entonces vamos a ir dando una vuelta, pero ahora vamos a cerrar este ciclo de fragmentaciones de la memoria que tiene que ver precisamente con ese instante, ¿cierto?, luego del plebiscito del 88, con toda la algarabía que surgió, sobre todo esa noche y ese día 6 de octubre del año 1988, donde parecía que todo comenzaría de nuevo. Tengo un texto acá con el cual quiero cerrar este ciclo, esta primera parte del libro Fragmentaciones de la Memoria, finalizando, y que ya en ese tiempo, finales de los 80, comienzo de los 90, ya se había fraguado todo, incluso hasta última hora. Ese día 10 de marzo de 1990 se firmaban nuevas leyes antes que asumiera el nuevo Congreso, con senadores designados. Entonces, aunque se ganara el Senado, de todas formas se perdía, porque había muchos senadores designados de acuerdo a la Carta Magna establecida. Rara cosa, mal asunto, diría Serrat, pero era lo que había, decían algunos, y había que cuidar la democracia. Todos sabemos lo que ha ocurrido por ese cuidar la democracia, pero eso lo veremos en el libro próximamente, en la segunda parte de este ciclo Conversando la Poesía, en el libro La Ciudad a Oscuras, que es un libro que publiqué el año 2017 y que nos va relatando cómo ha sido nuestro país desde mi posición, por supuesto, desde mi humilde opinión en relación a esos años 90 y hasta el día de hoy. Después de Ciudad Oscura, por supuesto, han venido otros textos, pero este libro como que es un libro de antes del estallido,
que va relatando lo que pasaba en nuestro país, ese preguntándose, las instituciones cayéndose a pedazos, la iglesia, las fuerzas armadas, el gobierno, la clase política, en un vaivén interminable de errores, le llaman algunos. Breves discursos de este libro en el capítulo Apuntes sobre el tiempo. Cierto es que no sabíamos nada de nada. ¿Qué íbamos a saber si habíamos crecido en dictadura? ¿Qué íbamos a saber? Solo esperábamos. Nos regocijábamos pensando y soñando, abrazándonos en las calles. Eso era evidente en las discusiones de todos los días. A ver quién grita más fuerte en medio de la nada. A ver quién tiene la lengua más borrascosa, porque caímos sobre nosotros. Y después no fuimos lo que pensábamos, porque la vida no estaba al alcance de la boca como sospechamos, ni al amparo del armazón del viento, como fue prometido en el origen, con excepción de ese ruido de sables advirtiendo. Las culpas atestaron el átomo, y de allí, caminando al bar para morir lentamente, caminar a la sede vecinal en busca de los juguetes que ha regalado la municipalidad para los niños vulnerables, junto a un vaso de jugo de naranja y galletas de la Junaep, solo como para apaciguar aquellas navidades invisibles al oído, bajo la oscuridad en el devenir de una patria inventada en las lecciones de la infancia. Nos equivocamos, mirando a Cristo en la cruz desangrado. Esa fe que viene desde tiempos inmemoriales, ese miedo al diablo, ese miedo al demonio que ofrecían en los campos. Y lo que cuento no es solamente que me haya enterado en conversaciones, sino que solamente tengo que viajar a los tiempos de mi abuelo Dionisio y a los tiempos de mi bisabuelo Víctor, metidos en la pobreza, siempre en los campos, en la explotación, en el abandono, siempre rezando a la Virgen, rezándole a Dios con una cruz en el pecho, porque no importaba lo que ocurriera en esta vida de dolor, sino que la ganancia estaría en el cielo, donde nos aguardaba Dios para agasajarnos. Y así se prometía en los cantos y en las oraciones. Misiones en los campos de la iglesia, batallando para someter al ignorante, al incauto, ese que no tenía acceso a la escuela, que no tenía acceso a aprender a leer, a escribir, ese que no podía ir más allá con la mirada, que solamente la mirada le llegaba hasta los límites del fondo. Las casas cayeron de una en una sobre las espaldas de las madres solas, quienes tejieron cada hora para construir nuevos días. Fue entonces cuando el silencio dibujó su magnífica embestida ante la lluvia impresa en los tejados. Era la cuadra de las viudas, de los abuelos y los niños, porque los padres duermen en la memoria como un eslabón atizado en el borde del fuego. Dejaremos a Dios lo que es de Dios entonces, antes que todo esto termine, atrincherado o arrinconado según sea el norte de la mirada, o la posición del cuerpo y su estatura, frente al pelotón de fusilamiento desafiadas la vida y la muerte, en cada esquina ajenas a la propia emboscada, aunque ya se sabe que el muerto no es siempre el fusilado, porque la muerte no va con su paso a ciegas, como habitualmente lo manifiestan los elegidos de la creación, sino que se escapa para seducirnos primero. La muerte sabe exactamente dónde poner el ojo y el acento en las palabras. La muerte en las calles como algo común y corriente, como un acostumbramiento,
¿Cuántos en los campos de Chile? ¿Cuántos en las ciudades de Chile a través de la historia? Sometidos en la explotación del hombre por el hombre. Y todos le rezaban al mismo Dios, el que levantaba el pie como el que estaba abajo, uno suplicando por su vida, el otro creyendo hacer la misión de Dios. Un mazazo seco en la espalda, en la cabeza o en el pecho dio origen a esta hemorragia que vino para quedarse, para alterar el mapa genético de esta geografía que una vez fue surcada por otros vientos. Debe ser por eso que ahora cavilamos a tientas por las vitrinas de la economía y la búsqueda del bienestar en el comer a crédito y defecar en secreto. Y dale con el baile nacional y la chilenidad y el esbozo de abrir sin abrir la boca para decir lo que nadie quiere escuchar, porque el miedo se quedó a vivir para siempre entre nosotros, puesto que en este universo de golosinas es mucho mejor pasar por el dulce incrédulo antes que parir un poco de libertad más allá de lo permitido. Yo creo que una de las cosas que nos pasó durante todos estos años es que fuimos perdiendo esa idea de sueño, de país. Fuimos perdiendo la idea de libertad, pero no la idea de libertad, de ir y venir para donde nosotros queramos. Esa idea de libertad interior, esa sensación de libertad de saber que aunque estemos sentados, metidos en un cuarto, en el dormitorio, caminando por la calle, hay una sensación de libertad que nos hace libres, porque es la sensación de libertad, ese palparla en el interior nuestro, lo que nos hace libres, porque la libertad de ir a comprar no es libertad, sino que es un negocio. Sobre el suceso de los cruentos años, en realidad creo que aún no hemos logrado saber nada. Hay tanto que saber, tanto secreto escondido, tanto silencio guardado. Es que la economía y su maldita estadística siempre sobornable nos ha embaucado como a niños de catecismo. Y si no es así, que lo desmienta el hambre cada vez que pasa por fuera de mi ventana, mordiéndose la lengua para no caer en desmayo. ¿Y qué es eso de la generación perdida? De aquellos que no estudiaron y se quedaron mirando el pan desde la distancia, el pan que repartían sobre unas mesas así como ataúdes que fabricaron después de la fiesta de la victoria. ¿Y qué de aquellos que dejaron todo en la calle y se llenaron de palabras la boca y las manos y regalaron sus huesos y su carne y se enfrentaron en la calle a solas con el verdugo bajo los puentes o en medio de las poblaciones? Toda la vida con la duda de Dios y el infierno clavado en la sangre. Por fin el sepulcro es socavado en la noche, el cajón es llevado al hombro por algunos amigos, esos que sacudieron el silencio en su último adiós. ¿Y qué de aquellos hombres que creyeron en todo lo que se decía sobre el mundo y la nueva epifanía y las futuras construcciones levantadas sobre las bases de un país que cuelga del hastío? ¿Y qué de aquellos que se las echaron por el mar a la desazón de los años y en la impaciencia de los siglos? ¿Y qué de los trenes que partieron sin boleto ni regreso, ni pañuelos al viento como en las canciones de Buddy Richard? ¿Y qué de quienes en este viaje murieron con la boca abierta, sin siquiera dejar una sola huella donde anclarnos para siempre? ¿Y qué de los que cayeron a los ríos de tanto alinearse con el vuelo de los pájaros? ¿Y qué de aquellos que se dieron su pan y la cama, su abrigo y los zapatos? ¿Y qué de aquel que le regaló la bicicleta a su amigo de puro gusto nomás porque le caía bien? Esa necesidad de darse, esa belleza de darse, en el otro
Cuando escuchamos a los viejos que dicen, esto no lo hago por mí, lo hago por los jóvenes, por las futuras generaciones, por los que aún no han nacido. Ese es maravilloso y esa es la humanidad que nosotros tenemos que rescatar. Entonces cuando escuchamos esas palabras decimos, sí, estamos en el camino correcto, estamos en la esperanza que nos entrega la palabra de los hombres. Claro, ahora nos hablarán de Chile, de la patria y de la sombra de los bosques y la cordillera y de aquel paisaje nevado en la conciencia y de la sangre indígena que llevamos por dentro. Ahora nos hablarán de la belleza de los ríos invencibles y de su corriente y tempestad inquebrantable, como si Chile fuera un recuerdo turístico o una postal de 300 pesos que hay que admirar, o bien ponerla en algún estante para el olvido, en la casa de veraneo que hemos construido en la playa. Ahora nos hablarán de la patria y de cómo ella cobija a sus hijos del hambre y de la miseria, como siempre ha sido y como es y será por los siglos de los siglos. Lo cierto es que nuestros gobernantes, la única forma de gobernar de manera correcta es amar a Chile. Pero amar a Chile no significa vanagloriarse con sus montañas, con sus bosques, con su mar, con sus ríos, con esa belleza natural que nos ofrece, porque eso está ahí, ni siquiera nos pertenece. Vivimos anclados en esta patria y hemos nacido quizás hasta por casualidad aquí. Cuando se ama a Chile, de verdad, se debe amar a su pueblo, a su gente. Allí está el verdadero amor, porque la belleza de lo natural, la belleza de las cascadas, la belleza, esa belleza insobornable, solo tenemos que admirar, que no nos pertenece. Simplemente está acá con nosotros, y nosotros en medio de ella. Pero para gobernar hay que amar al pueblo, hay que amar a su gente. Allí está el verdadero camino de la gobernanza. Por eso tanto fracaso, porque cada quien se quiere lucir con el mejor proyecto, lo más rápido posible, porque no hay iniciativas a largo plazo. ¿De qué les sirve? Allí es donde transita el egoísmo, porque lo que construyó uno lo destruye el otro. Eso es, como dicen en el barrio, muy penca, de gente muy penca. Vivimos bajo el silencio arrastrando un cementerio apenas. Las noticias y las leyes se comentan en el taller de calzado, se analizan como huesos encontrados allí en la cuneta, junto a una cola de cigarrillo aún humeante y salivosa. Es una mezcla de pasado y presente, de unir y venir, desde el patio de la casa de los ciruelos hasta la puerta de calle tras el primer alarido que se oiga, cansado de esperar a que la vida nos dé una respuesta por fin. Las copas sucias en el mesón del bar, los jarros pegajosos de vino, las moscas lengüeteando una parrilla seca y los gatos sobre los sillones desde hace 1000 años, y nosotros caminando en manadas muy educadas, regidos por estrictos controles y códigos de seguridad. Los vecinos hablan por entre los sitios con una voz fantasma, que el paquete de arroz y la harina en rama para las tortillas, y la radio dándole por otro lado, y si el zapato derecho se pudiera poner en la pata izquierda. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Claro que aunque así fuere, se vería muy feo ponerse a bailar de pronto sobre los charcos de sangre. Y dale siempre con la economía y el manoseo de esa pobreza que ya no asombra a nadie, impasible ante los perros y la calle y el aceite en los almacenes y la televisión que crece como la mala hierba con esa huevadita de los concursos y los programas noticiosos. El gentío abarrota la fila de la comunión, preparando el diezmo para las ofrendas en la iglesia. Por cada muerto que cae hay 3 que se levantan en la fila de los postergados, inmaculados en la primera comunión, libres de pecados señalados por Dios desde el alma, mientras un cura iracundo se levanta de su asiento, por eso de los infames pecados de la carne que lidian con las manos y el pensamiento a los 12 años. Con 10 Ave Marías y 3 Padre Nuestros se arreglaba el mundo en esos días.
A las 8 era la misa del domingo. El sermón nos hablaba de los panes y los peces y del cordero sacrificado por causa de nuestras abominaciones, desde aquel sagrado mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo. Nos equivocamos, mirando a Cristo en la cruz desangrado. Nos equivocamos, nos quedamos mirando a Cristo en la cruz desangrado y no pusimos en práctica las enseñanzas de ese maravilloso hombre, del Maestro. Cristo. Nos equivocamos nosotros. Somos nosotros los que nos equivocamos. Estimados amigos, terminamos fragmentaciones de la memoria en esta conversación, en estos días tan importantes para nuestro país, donde ojalá florezca la nueva patria que tanto deseamos. Pero nos queda mucho que avanzar, mucho que recorrer, mucho que aprender, mucho que mejorar. Nos queda mucho camino que recorrer. Lo importante es que se ha comenzado a dar los primeros pasos, y eso después de casi 50 años, desde 1973 que hemos recorrido ya 2 décadas en este libro. Creo que es un gran avance para nosotros. Por lo menos la esperanza ha vuelto a levantar su bandera. Seguimos en la segunda parte posterior con la ciudad a oscuras. Por ahora, Fragmentaciones de la Memoria se ha terminado en este capítulo número 10. Un abrazo, nos seguimos encontrando siempre conversando la poesía.